Se ha generado un escándalo, un nuevo escándalo en Ucrania. Sin embargo, en este caso, las repercusiones de lo que está sucediendo en la administración de Volodymyr Zelensky se empiezan a ver dentro de los países europeos. Así el escenario, un político francés le ha pedido al gobierno que se deje de enviar ayuda a Kiev. ¿Por qué? Porque dentro de Ucrania se han robado 40 millones de dólares. ¿De qué se trata esto? Vamos a comentarlo. El líder del partido francés Los Patriotas, Florian Philippot, ha insistido que París debe dejar de suministrar ayuda militar a Kiev. Esto tras la noticia de un robo por parte de los propios funcionarios del Ministerio de Defensa de Ucrania de casi 40 millones de dólares. Todos estos iban a estar destinados a las compras de municiones, algo que está necesitando Kiev para poder hacerle frente a Rusia, pero que la sombra de la corrupción otra vez vuelve a terminar pasando factura. Pero en este caso, a diferencia de todos los otros, tranquilamente los europeos empiezan a criticar de manera directa la ayuda que se le envía a Ucrania, o más bien dicho, a los que se roban el dinero que debería ser de Ucrania. Así, lo que acaba de comentar el propio político en su cuenta de Twitter es que los propios ucranianos reconocen el robo a la gran escala. La corrupción es muy común en Ucrania. Dejemos de enviar armas y dinero que se roban. Literalmente, él mismo dice que basta y que se debería elegir ahora la paz. El propio Philippot ha calificado de inaceptable el fraude de los suministros de armas a Kiev, donde prospera la corrupción. Y claro, lo que llama la atención es que él mismo hable pues de un fraude. Anteriormente, el portal ucraniano Strana.ua había informado que, tras el aumento de las acusaciones de corrupción contra las autoridades de Kiev relacionadas con la ayuda militar de Occidente, el Servicio de Seguridad de Ucrania había comenzado a investigar a los funcionarios del propio Ministerio de Defensa y a los gerentes de la empresa Arsenal de la propia ciudad de Leópolis. Ahora, según ha dicho la investigación, se confirma que fueron robadas casi 40 millones de dólares de las compras de proyectiles. Una semana antes, el presidente francés Emmanuel Macron anunció la entrega de 40 misiles a Ucrania. El propio ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, por su parte, había indicado que Francia, a partir de enero, iba a suministrar a Kiev 50 bombas AASM por mes durante todo el 2024 y que igualmente iban a aumentar a partir de febrero el envío de proyectiles de artillería a 3.000 mensuales. Pero claro, entonces la estrategia sería empezar a enviarle a Ucrania los elementos y ya no el dinero. Pues resulta que en este caso de corrupción que se está investigando, aparentemente también se estaban vendiendo las municiones que le llegaban a Ucrania. De hecho, recordemos que ya hace bastantes meses, por no decir años, se estaba comentando que en el mercado negro incluso se veían los precios del armamento de Occidente que se le entrega a Ucrania y que está siendo vendido al mejor postor. Esto es lo que está sucediendo en la administración de Volodymyr Zelensky y que en este caso, como hemos comentado, algunos políticos en diferentes partes de sobre todo la Unión Europea han empezado a ver que tal vez no es una muy buena idea seguir enviando la ayuda a Ucrania mientras persistan los casos de corrupción. Claro, este es un argumento totalmente diferente a decir que ya no van a enviar la ayuda a Ucrania porque se tiene que sentar a negociar con Rusia. En este caso, estamos hablando de un problema de bastante importancia que el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hasta ahora sencillamente no ha podido solucionar. Los buques de la Armada Británica enviados al Mar Rojo para participar en una operación de Occidente, en este caso de protección de la navegación en la zona de Oriente Medio, no está realmente equipado con misiles necesarios. Esto ha sido informado por el propio medio de Telegraph. La situación también arroja dudas sobre la capacidad para hacer frente a lo que significaría Rusia o incluso China. De manera literal, lo que dice el propio medio es que ninguno de los destructores o fragatas pueden lanzar misiles contra objetivos terrestres, por lo que la mayoría de los ataques tienen que ser llevados a cabo por buques de Estados Unidos con el apoyo de aviones de la Real Fuerza Aérea, basados a una distancia de unos 1.500 millas, para que se entienda, unos 2.400 kilómetros. Esto revela la publicación. De acuerdo con la fuente del Ministerio de Defensa del Reino Unido, citada en el propio texto, el destructor británico HMS Diamond
asignado por Londres para precisamente la operación Guardián de la Prosperidad en el Mar Rojo, no tomó parte en los ataques contra los objetivos terrestres hutíes, ya que no dispone de herramientas necesarias para siquiera hacerlo. Así como lo escuchan, de hecho, el propio ente castrense ha asegurado que el destructor tipo 45, también llamado clase Daring, ha participado con éxito en la destrucción de drones de movimiento yemení Ansarullah bajo el paraguas de las fuerzas combinadas de las operaciones. Según la publicación, las capacidades de ataque terrestre de la Armada Británica se limitan, por ejemplo, a la artillería situada en la proa de cada buque, es decir, los que están ahí apuntando, mientras que los estadounidenses recurren a los misiles Tomahawk. La única opción para las Fuerzas Armadas del Reino Unido son aviones o submarinos. Asimismo, la falta de misiles, lo que hemos comentado al inicio de esta nota, sobre todo de tierra a tierra, coloca a la Armada Británica en una posición incluso vulnerable y suscita a la preocupación de que no pueda realmente competir de manera satisfactoria con Rusia o China. Esto lo está opinando el propio ex contraalmirante Chris Parry, citado en el propio texto. Y en este caso, como hemos dicho, realmente se están haciendo críticas bastante preocupantes. De hecho, se dice que el Reino Unido no tiene cierta salida o cierta eficacia siquiera para combatir con los hutíes. Y en este caso, lo que ha dicho el ex diputado británico Matthew Gordon Banks es que la operación liderada por Estados Unidos contra los hutíes ha expuesto una gran brecha de capacidades de misiles de la Armada del Reino Unido. Sí, la publicación de The Telegraph se estaría confirmando a través de diferentes funcionarios británicos. Los dirigentes del Reino Unido claramente calcularon mal cuando decidieron, en este caso, adicionarse a la operación militar de Washington en Oriente Medio. Esto ha sido lo que ha sentenciado el también ex miembro del Parlamento e investigador senior retirado de la Academia de Defensa de su país, como comentábamos, el ex diputado británico Matthew Gordon Banks. El mismo dice que las estimaciones oficiales británicas sobre la capacidad naval del Reino Unido tienden a ser bastante exageradas, que no es la primera vez que ha habido una reacción instintiva para encubrir una acción militar de Estados Unidos. Si esas acciones se han convertido en una campaña, por ejemplo, en Yemen, entonces bien, podemos haber cometido un error muy grave que va a aumentar los problemas en lugar de terminar ayudando a los aliados. Esto es lo que comenta el funcionario, demostrando que la situación en el Reino Unido no ha sido bien calculada. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.